Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa de enfermería del adulto y el anciano, y en este caso vamos a comenzar a desarrollar lo relativo a la valoración y los cuidados de enfermería en alteraciones renales y urinarias. Para esto vamos a recordar lo que son las funciones de los riñones, que en primer lugar tenemos en cuenta la formación de orina, la filtración glomerular, la regulación de la excreción de agua y electrolitos, la regulación del equilibrio del estado ácido-base, la autorregulación de la tensión arterial, eliminando o reteniendo mayor cantidad de sodio en este caso, y la depuración renal, que en este caso tiene que ver con la filtración de los desechos. Cuando hablamos de patologías, signos, síntomas renales, vamos a tener en cuenta cuáles son las causas más frecuentes de consulta que realizan las personas a los consultorios que pueden tener relación con alguna afección renal. Y en estos casos hablamos del dolor, o sea, la disuria, que es una de las causas por las que las personas acuden a la consulta. Y tiene muchas causas este dolor, que puede ser por infección o puede ser por algún trastorno patológico relativo a cálculos, arenilla, lo que se pudo haber formado y produce cólicos renales, que también producen dolor y invitan a la consulta. Cambios en la micción, fundamentalmente cuando la cantidad de orina es mayor a lo normal, cuando es menor, cuando hablamos de oligoanuria o anuria directamente, cuando existe un edema generalizado y un aumento de peso importante, que hablamos de retención de líquido, y donde va acompañado de una falta de eliminación urinaria, y se relaciona más bien esto con los casos de insuficiencia renal cuando las personas presentan oligoanuria acompañada con edema. Bien, cuando hablamos de las primeras patologías o signos y síntomas o afecciones que son más comunes y no requieren internación, pero sí tiene que ver con la educación y la prevención para el autocuidado, hablamos de lo que es comúnmente la cistitis. Cuando hablamos de cistitis, decimos que es la infección de la vía urinaria baja, es la infección e inflamación de la vejiga. Los factores de riesgo se relacionan fundamentalmente con la higiene inadecuada. Decimos que es más común en mujeres que hombres, es más común en mujeres y en ancianos. Una de las causas o factor de riesgo puede ser el éxtasis urinario, pueden ser las obstrucciones, ya sean por tumores o por cálculos, que producen un éxtasis urinario dentro de la vejiga, y este sedimento que se produce algún tipo de infección. O también muy común es cuando los pacientes tienen un cateterismo urinario, o sea, tienen una sonda vesical colocada. En el caso de la higiene inadecuada hay que hacer mucho hincapié en estos casos, más en la mujer que en el hombre, porque la uretra de la mujer es más corta, está más cerca de la zona anal, por eso la higiene es importante, la educación, donde debe higienizarse desde arriba, desde adelante hacia atrás, por arrastre y no a la inversa, para evitar que las bacterias ingresen en el meato urinario y produzcan una infección en la vejiga. Fundamentalmente cuando hablamos del catéter urinario, o sea, de los pacientes que están con sonda vesical, también hay que tener muchísimo cuidado en lo que específicamente tiene que ver con el cuidado de la sonda, en que el reservorio siempre, la bolsa colectora siempre esté un nivel más abajo del cuerpo del paciente, que no hay que levantar la bolsa por encima del paciente porque retrocede orina y puede provocar una infección, con lo que hay en el éxtasis en esos conductos o tubos urinarios. Tiene que ver con la sonda fundamentalmente, de la buena higiene diaria, de higienizar la sonda, desinfectarla, de no desconectarla porque es un circuito cerrado y es un circuito estéril, que cuando se hacen tomas o muestras también hay que tener mucho cuidado en la no desconexión, sino que se hace por punción en la sonda, que después lo van a ver en las técnicas en el gabinete. O sea, hay que tratar de evitar también un éxtasis urinario
consumiendo mayor cantidad de líquido, tomar gran cantidad de agua la necesaria, 1,5 litros, no menos por día, para evitar este éxtasis urinario y la formación obviamente de sedimento, y que posteriormente se puede transformar en cálculos urinarios o en una infección urinaria. Dentro de lo que uno valora, que vamos a valorar nosotros como enfermeros y que los pacientes nos van a contar, en primer lugar es la disuria, que es el dolor, el ardor cuando la persona quiere orinar. Hay un término que se denomina tenesmo, y la urgencia en la micción, que el tenesmo es la sensación permanente de tener que comenzar a orinar. El paciente termina de orinar, sale y inmediatamente tiene la misma sensación de pujo y de tener que orinar, por eso se denomina tenesmo a ese pujo y a la frecuencia de la micción. En muchos casos la orina, cuando uno recolecta la orina para el paciente o hace una colección en un frasco estéril de orina, vemos que la orina está de color turbia porque tiene gran cantidad de sedimento. Por eso lo importante es hacer un urocultivo para investigar cuál es el germen, que en este momento cuál es la bacteria que ha producido la infección. Y acompaña siempre a la infección, en estos casos la infección urinaria como la cistitis, la hipertermia. Bueno, vamos a dar inicio al desarrollo de la temática que tiene que ver con la insuficiencia renal. En este caso, vamos a definir la insuficiencia renal como la incapacidad de los riñones para eliminar los productos de desecho metabólico o bien permitir las funciones de los mismos que tienen que ver con la regulación, con la excreción renal, con las funciones endocrino-metabólicas, tienen que ver con el equilibrio de líquidos y electrolitos y también con el estado ácido-base. Cuando clasificamos a la insuficiencia renal, la clasificamos en insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. Cuando hablamos de la aguda, es cuando los riñones dejan de funcionar de manera repentina y las causas pueden ser varias. Algunas que vamos a mencionar tienen que ver con la hipovolemia, que es cuando disminuye el volumen de sangre circulante, por lo tanto hay menor cantidad de sangre a los riñones, hablamos de una hipoperfusión renal, y esto implica una menor producción de orina al no haber mayor cantidad de sangre circulante a los riñones. Una hipotensión arterial. En el caso de alguna obstrucción en algún espacio de las vías urinarias o renales, que puede ser un tumor, puede ser un cálculo, que evita justamente el pasaje de orina, y en algunos casos puede ser por obstrucción o oclusión de alguna arteria o una vena renal, que sería más o menos similar a lo que sería una hipoperfusión. En estos casos, cuando no llega sangre al riñón o esta orina no puede ser eliminada en el caso que sea después de los riñones, hablamos de una insuficiencia renal aguda. Acá todavía no hay destrucción de parénquima renal ni de los túbulos renales. Por lo tanto, si el tratamiento es oportuno y es urgente, se puede recuperar totalmente la función del riñón. En el caso de una hipovolemia, por ejemplo, al aumentar el líquido circulante, disminuye la hipovolemia, mejora esta volemia y mejora obviamente la perfusión renal y la producción de orina. Ahora, en el caso de la insuficiencia renal crónica, hay una pérdida progresiva y constante de la función renal y hay una destrucción ya del parénquima renal. Y estos pacientes, obviamente, después de esto requieren diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. Vamos a mencionar los factores de riesgo que pueden llegar a desencadenar una insuficiencia renal. Tenemos en cuenta las infecciones urinarias, de vía baja, por ejemplo, o de vía alta. Como hablábamos al inicio, las cistitis a repetición pueden ser un factor de riesgo para desencadenar afecciones renales específicamente. La hipertensión arterial severa, porque afecta específicamente a las arterias y por ende a la circulación o la perfusión renal. La diabetes, que dijimos que es
un acúmulo de signos y síntomas, se llaman distintos síndromes que pueden provocar afecciones también renales dentro de todas las otras patologías que pueden desarrollar la diabetes. El consumo de antibióticos y antiinflamatorios no esteroides. Si nosotros vemos en algunos casos los prospectos de los antibióticos, hay que tener muy bien en cuenta y leer los efectos de toxicidad que tienen. Muchos de ellos son nefrotóxicos y el consumo por mucho tiempo y en mayor cantidad de estos antibióticos produce una destrucción del parénquima renal, al igual que los antiinflamatorios no esteroides, si no son consumidos con control médico específicamente. Digamos, cuando hablamos del abuso de la medicación y la automedicación. También el contacto con sustancias que pueden ser pesticidas, mucha gente que trabaja en el campo con pesticidas, el contacto con la piel, son sustancias que pueden con el tiempo perjudicar el parénquima renal. O también las sustancias de contraste, cuando se hacen los estudios de contraste con sustancias radioopacas, que en esos casos también son tóxicos, metales pesados, algunas otras sustancias químicas que también pueden ser nefrotóxicas. Eso es importante siempre leer en los efectos adversos que produce cada cosa, que esto va destruyendo la parte renal y pueden conducir con el tiempo y a largo plazo insuficiencias renales. Alguna afección renal preexistente, una enfermedad previa que haya tenido, otro tipo de procesos infecciosos que también pueden haber estado presentes en las personas, o también las uropatías obstructivas, como dijimos hoy, cuando hay algún tumor que obstruye alguna de las vías urinarias, que no deja pasar obviamente la orina, ya sean cálculos que pueden estar ubicados en los riñones, pueden estar ubicados en los uréteres, o bien pueden estar ubicados en la vejiga. Ahora bien, la insuficiencia renal aguda se clasifica en 3 categorías. Hablamos de una categoría prerrenal, una categoría posrenal y una categoría intrarrenal. Cuando hablamos de la prerrenal, decimos que es por hipoperfusión intrarrenal. Esto tiene que ver con la disminución del flujo sanguíneo a los riñones y fundamentalmente las causas son la hipotensión arterial, en el caso de una deshidratación, porque hoy mencionamos la hipovolemia, justamente asociada a una deshidratación, que es muy probable, o los grandes quemados que pierden grandes cantidades de líquidos y disminuyen la volemia circulante, son personas capaces de producir una insuficiencia aguda renal prerrenal. Ahora, si en estos casos el tratamiento inmediato, por ejemplo, si hablamos de una hipovolemia, y si a estas personas se le administra líquido por vía endovenosa, en gran cantidad y en un tiempo reducido, se podría recuperar la volemia y por ende hay una mayor perfusión renal, de esto surge la producción de orina y entonces se resolvería el problema prerrenal. En la categoría posrenal hablamos de una obstrucción de las vías urinarias. En este caso puede resultar de una obstrucción distal del riñón, o sea, esto ocurre después del riñón, por eso decimos posrenal, y aumenta fundamentalmente la presión en los túbulos renales y por ende lo que hace es decrecer la filtración glomerular. Las causas pueden ser de obstrucción los cálculos, pueden ser tumores como mencionamos hoy, y también puede ser una hipertrofia prostática. ¿Qué ocurre cuando aumenta la próstata, que es una glándula que fundamentalmente rodea a la uretra en el hombre? Esta, cuando aumenta de tamaño, puede producir una opresión, una estenosis, justamente para el paso de orina a través de la uretra, porque la próstata cuando está agrandada, por ejemplo, cuando se llama hipertrofia justamente, comprime y no deja pasar
normalmente la orina, que en próximas diapositivas vamos a hablar de prostatectomía. ¿Esto qué causa? Fundamentalmente en la categoría posrenal, cuando hay obstrucción de las vías urinarias, que ya dijimos que pueden ser en los uréteres, puede ser en la vejiga, pero hablamos siempre después de los riñones. Causa oliguria, o sea, hay disminución de la producción de orina o de eliminación de orina, o puede haber oligoanuria también, y depende de dónde se ha localizado anatómicamente esta obstrucción. Por eso decimos, se hacen ecografías para ver en qué lugar está la obstrucción, ya sea por tumor, por cálculos o puede ser por una hipertrofia prostática. Obviamente este se resuelve con un tratamiento clínico, algunos casos son quirúrgicos, como la extracción de cálculos o las cirugías de próstata o los tumores son quirúrgicos específicamente. En el caso de la categoría intrarrenal, se menciona que es el resultado de un daño real del parénquima en los glomérulos y los túbulos renales. La necrosis tubular aguda es el tipo más frecuente de la insuficiencia renal aguda. Produce una disminución de la filtración glomerular, produce azoemia, o sea, una acumulación de sustancias nitrogenadas tóxicas, es progresiva fundamentalmente y altera el equilibrio de líquidos y electrolitos. Las causas más comunes pueden ser la glomerulonefritis aguda, una hipertensión grave, lesión específicamente en los túbulos renales, drogas nefrotóxicas, como mencionamos hoy algunas de las sustancias que pueden ser tóxicas para la parte renal, y además de otras causas que pueden ser renales por largo tiempo. Como dijimos, una hipoperfusión renal puede producir una necrosis y esto es justamente donde se desencadena una patología intrarrenal. Entonces decimos que la fisiopatología de la intrarrenal tiene que ver con la necrosis tubular isquémica, donde disminuye la presión y la filtración por la disminución de la permeabilidad capilar de los glomérulos. Esto decimos específicamente es cuando ya hay lesión dentro de los riñones, donde son incapaces de eliminar las sustancias de desecho. Vamos a trabajar con las fases de la insuficiencia renal aguda. En este caso se hace hincapié en un aspecto muy importante que es la valoración de enfermería. En la primera fase o la fase inicial decimos que es la fase oligúrica. ¿Qué significa esto? Oligúrica o oligoanúrica también puede ser, donde el paciente comienza a manifestar una poca o casi nada eliminación urinaria. Esto se acompaña además con una hipertensión arterial importante, un aumento de la tensión arterial. Aparece la retención de líquido corporal, por eso vamos a observar cuando valoramos a estos pacientes edema palpebral alrededor de los ojos, acumulación de líquido, y edema bimaleolar. Al observar los maleolos, y sobre todo si el paciente está levantado, no está en reposo, se acumula el líquido en la parte de los maleolos. Hay mayor edema en ese espacio porque es por declive justamente la acumulación de líquido retenido. Hay un aumento de peso, por eso hablamos de aumento ponderal. En algunos pacientes este aumento de peso puede ser de hasta 5 kilogramos más. Esto tiene que ver con la retención de líquido que tiene. Está acompañado de náuseas y vómitos porque tiene que ver con la proximidad que tienen los riñones con el estómago, el duodeno, el colon, el páncreas, el colédoco, el hígado, la vesícula. Por eso es que pueden causar trastornos gastrointestinales como náuseas y vómitos. Algunas alteraciones electrocardiográficas en muchos de los pacientes, sobre todo cuando no hay eliminación de potasio, entonces hablamos de una hiperpotasemia. Y ustedes saben, ya vieron en las clases anteriores, que el aumento de potasio provoca arritmias cardíacas y puede también provocar un paro en los pacientes. Hay un aumento considerable de la urea-creatinina, porque justamente lo que no metaboliza o lo que no depura el riñón en este caso. Y puede aparecer también en estos pacientes la escarcha urémica.
¿Qué significa la escarcha urémica? Cuando hay cantidad suficiente de urea, lo que vamos a ver en estos pacientes es que comienza a descamarse la piel o tienen como sales que salen a través de la piel y cuando uno les pasa la mano, los higieniza o está cerca de estos pacientes, esa escarcha o eso que tienen, esa piel como cubierta de escamas blancas, tienen un intenso olor a orina. Bueno, justamente esto es la urea, que se extravasa a través de la piel y puede observarse y puede detectarse con un olor específico a orina, más que nada. Cuando se restablece la diuresis, después de algún tratamiento, si hablamos de la fase inicial, en las causas que producían la insuficiencia renal aguda, pasamos a la fase de eliminación, o sea, la fase diurética, donde la persona o el paciente comienza a eliminar toda la cantidad de líquido que ha tenido acumulado o retenido de la primera fase, de la fase de retención. Por eso decimos que es la fase poliúrica. Acá comienza a eliminar gran cantidad de orina, disminuye la tensión arterial, por eso en muchos casos el paciente puede tener mareos por justamente ortostáticos por la posición brusca de cambio, porque justamente presenta una baja tensión arterial por la gran cantidad de líquido que comienza a eliminar. Hablamos de la aparición de mareos, ¿no es cierto? La piel puede comenzar a tornarse seca y poco turgente porque comienza a bajar mucho la volemia y lo que es fundamental es la disminución de peso. O sea, la disminución ponderal es importante porque estos pacientes seguramente en esta etapa van a bajar entre 4, 3, 5 kilogramos, que son los que aumentó en la fase de retención. Luego continúa la fase de recuperación, o sea, es la última fase. Esta fase es la fase de mantenimiento, donde su laboratorio va a comenzar a demostrar que hay una disminución de la retención de sustancias nitrogenadas y comienza lentamente a restablecerse la función renal. En las próximas diapositivas vamos a ver, en la parte 2, vamos a ver todo lo que tiene que ver con los métodos diagnósticos y los cuidados específicos de enfermería en cada una de estas fases. Por lo tanto, la fase de insuficiencia renal comienza con la inicial, que puede haber oliguria o oliguanuria, comienza la retención de sustancias nitrogenadas, que esta retención es progresiva, dijimos que se manifiesta con aumento de peso, con edema bimaleolar, con edema palpebral, con aumento de la tensión arterial, seguramente vamos a encontrar signos de Godet positivo. Luego, cuando se inicia el tratamiento, dijimos que aparece la etapa de eliminación, pero previamente hay una retención de nitrógeno ureico en sangre que alcanza una meseta. Cuando se inicia el tratamiento, comienza la etapa diurética o la etapa de eliminación, donde dijimos que los kilos que había aumentado, el paciente los puede disminuir, disminuye el edema, desaparece el edema bimaleolar, el edema palpebral, disminuye la tensión arterial, dijimos, y también puede haber falta de turgencia en la piel porque la volemia ha disminuido de manera bastante brusca. La fase de recuperación, que es la última fase, ocurre cuando hay un incremento progresivo de la filtración glomerular, o sea, comienza nuevamente a restablecerse la función renal, disminuye las sustancias que se han acumulado, desaparece obviamente la escarcha urémica que teníamos al inicio y se restablece la función renal normal.